Buenas tardes. Con el gusto de saludarles nuevamente, espero se encuentren muy bien. Agradezco que se den el tiempo para participar en un seminario más convocado por la AMENA. En esta ocasión corresponde a la serie de seminarios técnico-comerciales y la empresa Olmix será quien nos participará su información, coronada a la vez de dos presentaciones técnicas. Sin más, agradeciéndoles nuevamente su presencia, esperando que disfruten esta sesión, cedo los micrófonos al ingeniero Rogelio Elizarrarás, quien estará a cargo de la moderación. Rogelio, por favor, si gustas abrir tu cámara y dar inicio con la presentación de la temática y de los ponentes. Eres bienvenido, Rogelio. Muy Ahora buenas sí. tardes a todos. Muchas gracias. A nombre de Olmix y de AMENA, les damos la más cordial bienvenida a este seminario en el cual contaremos con dos pláticas muy interesantes, una en el área de cerdos y otra en el área de pollo de engorda. Ambos ponentes cuentan con una gran experiencia de campo, la cual va a ser muy interesante escuchar su punto de vista para tratar temas sobre lo que es digestibilidad de los alimentos. La eficiencia de la alimentación o cómo maximizar el aprovechamiento del alimento es un tema relevante en la producción animal. La doctora Viridiana Montoya, quien es gerente regional en México y para algunos países de la región de Centroamérica de la empresa Olmix, nos haga una presentación corporativa de la empresa y nos hable de algunas herramientas que ellos utilizan para ayudar a mejorar los procesos de la digestión de los alimentos que utilizamos en nuestros animales. Doctora, le dejo los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la presentación, ingeniero, y muy buenas tardes a todos. En nombre de Olmix Latinoamérica Norte, les agradecemos acompañarnos en este seminario técnico comercial impartido por la MENA. También agradecemos la presencia de nuestros grandes ponentes, como el doctor Jorge que acaba de presentar, así como el apoyo de nuestros distribuidores. Bueno, como lo mencionaba el doctor Jorge, hay una relación muy grande entre la nutrición y la enfermedad, donde la digestibilidad y el equilibrio de la microbiota juegan un papel muy importante para enfrentar todos los retos que presenta la producción animal. Por lo cual, hoy yo les voy a platicar sobre nuestra biotecnología azul y dos de nuestras herramientas que inciden en estos rubros. Grupo Olmix cuenta con más de 20 años de expertise en el procesamiento de algas marinas. Las algas son recolectadas en sistemas patentados en aguas poco profundas en la Bretaña francesa. Estas algas son llevadas a la única biorefinería a nivel mundial para algas marinas, que es parte del grupo, y ahí llevan diversos procesos entre lavado, centrifugación, separación por fases y diversos procesos de hidrólisis para que se puedan separar los principales ingredientes de las algas. Posteriormente se obtienen moléculas que son caracterizadas pasando por rigurosos controles de calidad para obtener nuestros productos finales. Dentro de nuestros productos finales actualmente contamos con 24 patentes registradas a nivel mundial, de las cuales hoy les voy a hablar de dos, como les mencionaba, que van dirigidos hacia la eficiencia digestiva, como lo es Enfit Plus, un activador enzimático, y hacia la salud intestinal, que es con Enfit, un bacteriolítico natural. Esto es para garantizar la rentabilidad de la industria y para repercutir sobre productividad. Bueno, así como lo mencionó hace rato el doctor Jorge, el doctor Víctor es el que va a ahondar más en este tema de digestibilidad, pero yo quiero recordar un poco cómo es el proceso de la digestión. Si recordamos, el intestino delgado es un especialista en digestión y requiere de una óptima actividad enzimática, tanto endógena como la exógena que incluimos en la dieta, para que podamos hidrolizar el alimento y obtener los nutrientes que van a ser utilizados por el animal. Sin embargo, es importante recordar que las enzimas requieren ser activadas
para realizar este proceso y son activadas por cofactores. Estos cofactores funcionan como unas llaves que activan a la enzima para que el substrato o alimento se pueda acoplar en este sitio de unión y se lleven los procesos de hidrólisis para obtener los nutrientes. Entonces, hablando un poco sobre nuestra tecnología patentada. Nosotros comenzamos con esta molécula que es la base de nuestra tecnología y es llamada amadeíta. Amadeíta está formada por una arcilla micronizada que nos asegura que tiene un tamaño inferior a 7 micras, lo cual nos va a ayudar a que tenga una mayor dispersión en el intestino. Esta arcilla la intercalamos con ulvanos, que son polisacáridos estructurales de las algas, para obtener esta molécula. Para obtener la molécula de ENFID, ENFID Plus, esta molécula, amadeíta, tiene una saturación con ulvanos, lo cual hace que se pierdan los iones de compensación que hay entre lámina y lámina. Entonces, en lugar de tener una libretita, como lo es una arcilla, obtenemos hojas separadas, obteniendo la patente llamada algoarcilla exfoliada de Olmix. Producto de esta exfoliación, tenemos una fuente única de más de 20 iones metálicos, entre ellos el fierro, el cobre, el zinc, el molibdeno, entre otras, que son obtenidos a partir de las arcillas y en mayor cantidad de las algas marinas. Con estos iones metálicos aseguramos que se van a activar las enzimas digestivas y vamos a tener un incremento en la actividad enzimática. También vamos a incrementar la probabilidad de contacto entre la enzima, el substrato, que es el alimento, y el cofactor que nos va a ayudar a activar esta enzima, debido a que con 800 metros, con 1 gramo de esta herramienta vamos a cubrir 800 metros cuadrados dentro del intestino del animal. Esto nos da como resultado una mejor digestión y absorción de los nutrientes y nos hace más eficiente el rubro que es más importante en la producción, que es el alimento. Dentro de todos los programas que tenemos actualmente en campo y de los seguimientos que hemos realizado, quisiera compartir con ustedes este en especial, que fue realizado en la zona occidente, en una granja comercial de pollo de engorda. La estirpe es una ROS 308 y se llevó el seguimiento de datos de 4 módulos, en total 800,000 aves cada módulo, con 6 casetas. Y se dividieron en 2 tratamientos. El grupo control tenía el alimento estándar de la granja, que estaba basado en una dieta maíz-soya, y eran 12 casetas con una N de 160,000 pollos, y el grupo tratamiento, que es el alimento estándar de la granja más 1 kilogramo de ENFID Plus por tonelada de alimento, con la misma población. Se realizaron los cierres parciales semanales hasta la 5ª semana de edad, que era cuando se comenzaba con la venta. Entonces, aquí podemos observar el incremento de peso vivo que se aprecia con un resultado altamente significativo desde la 3ª semana, con 49 gramos de diferencia entre el grupo tratamiento y el grupo control. Esta tendencia se mantiene hasta la 5ª semana, obteniendo un peso superior de 172 gramos. En cuanto a la ganancia diaria de peso, también podemos ver este impacto favorable desde la 2ª semana con 2 gramos y hasta la 5ª semana con 12 gramos de ganancia diaria de peso. En este seguimiento mostramos que ENFID Plus, el activador enzimático, es capaz de mejorar la digestibilidad y el desempeño de las aves, incluso cuando hay climas ambientales que son desafiantes, como altas temperaturas o humedades, al obtener mejores parámetros productivos como es el peso vivo y la ganancia diaria de peso. Ahora vamos hacia el enfoque de salud intestinal. Como le dijo el doctor Jorge, es de suma importancia tener un equilibrio para poder enfrentarnos a todos estos retos. Aquí volvemos de nuevo a la base de nuestra tecnología, que es amadeíta. Esta molécula tiene una carga energética negativa. Para obtener la patente de ENFID, se satura la molécula con iones de cobre vectorizados, es decir, es un cobre no disponible para la digestión. Este cobre nos cambia la carga energética de la molécula hacia una carga positiva. Y el mecanismo de acción es el siguiente. La carga positiva genera una atracción electrostática por efecto de cargas hacia los peptidoglicanos y los lipopolisacáridos de las bacterias. Esta carga la tienen las bacterias en su membrana celular.
El cobre, al ser indisponible y por efecto de cargas, va a empezar a generar en la membrana de la bacteria un cambio de permeabilidad y una pérdida de nutrientes, generando la muerte bacteriana. Entonces, como podemos observar en estas dos tablas de estudios indexados, tanto de aves como de cerdos, podemos ver que al utilizar la molécula de cobre monmorillonita en comparación con el grupo control, hay una reducción que es estadísticamente significativa en cuanto a las unidades formadoras de colonias de bacterias patógenas como Clostridium y E. coli, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y podemos ver un aumento numérico en las bacterias benéficas, como lo es bifidobacterios y lactobacilos, y esto es por efecto de exclusión competitiva. En cuanto a los seguimientos de campo con ENFI del bacteriolítico natural, les quiero compartir este seguimiento en zona centro en una empresa porcícola de 2.500 hembras. Este en especial es para mí importante compartirlo porque es un seguimiento de varios grupos que tenemos contra el histórico de granja. En el grupo control tenemos 9 grupos con una N de 13.906 cerdos y en el grupo tratamiento ENFID también son 9 grupos con una N muy similar al grupo control. En esta dieta, lo único que se hizo de cambio en cuanto a manejo, en cuanto a nutrición, fue la adición de 2 kilogramos de ENFID por tonelada de alimento en la fase de inicio, que iba de los 12 a los 30 kilogramos. Aquí podemos ver que obtenemos en cuanto a peso ajustado a los 70 días un incremento de 2.06 kilogramos en comparación con el grupo control. La ganancia diaria de peso fue superior en 45 gramos y vemos un efecto muy importante en porcentaje de mortalidad, de una reducción de 64%. Entonces, aquí, ¿cómo es que se relaciona la digestibilidad y la salud intestinal en la mejora de la productividad? Nosotros cuando tenemos una mejor actividad enzimática a nivel de intestino delgado, nos da como resultado una mejor digestión de los nutrientes para que el animal lo pueda ocupar para crecimiento, para desarrollo, para producción. En cambio, en el intestino grueso, cuando nosotros tenemos un balance adecuado de la microflora intestinal, vamos a favorecer el desarrollo de bacterias benéficas, mejorando la salud, como nos lo decía el doctor Jorge. Estas bacterias benéficas nos van a brindar ácidos grasos de cadena corta, nos van a ayudar a controlar el pH a nivel intestinal, mejorando la salud intestinal. En cambio, cuando nosotros tenemos una menor digestión, ya sea por la calidad de la materia prima, por una pobre salud intestinal, vamos a tener una menor absorción de los nutrientes en el intestino delgado, lo cual nos genera mayor cantidad de nutrientes en el intestino grueso, donde vive el grosso de las bacterias, del microbioma. Entonces, al tener más nutrientes, las bacterias patógenas van a comenzar a reproducirse, generando un desbalance en la microflora intestinal y repercutiendo también sobre la salud intestinal del intestino delgado. Entonces, bueno, como comentarios finales, Olmix estamos comprometidos con la industria, contamos con herramientas biotecnológicas específicas que van dirigidas específicamente para la eficiencia digestiva y para la salud intestinal, tanto de aves como en cerdos, para que podamos garantizar una rentabilidad en la industria y mejorar la producción animal. ENFID Plus es el primer cofactor enzimático y tiene una dosificación de 1 kilogramo por tonelada de alimento balanceado. Vamos a estimular la actividad de las enzimas, tanto endógenas como exógenas, incrementando la digestibilidad del alimento. Favorece el punto de contacto entre la enzima, el substrato y el cofactor y disminuye los procesos de disbiosis al tener menor cantidad de nutrientes en el intestino grueso. En cuanto a ENFID, es un bacteriolítico natural que se dosifica a 2 kilogramos y no genera resistencia, ya que es un antibiótico y no requiere tiempo de retiro. Sobre desafío es altamente efectivo. Entonces, todos estos programas se ajustan de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada producción. Agradecemos mucho su asistencia y lo dejamos con el siguiente conferencista. Siguiendo adelante con las conferencias, tenemos la primera por parte del doctor Jorge Pérez, perdón. El doctor
Jorge Eduardo Pérez Casillas es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Autónoma de México en 1986. Cuenta con una maestría también por la misma institución en 1989. En su trayectoria profesional fue profesor de anatomía comparada, anatomía topográfica, bioquímica y nutrición animal en la FES Cuautitlán también, del 85 al 91. Jefe del Departamento de Nutrición y Alimentación Animal en la FES Cuautitlán del 89 al 91. Trabajó para la empresa Bimifos del 91 al 2014, desempeñando varias funciones en servicio técnico, ventas e investigación y desarrollo. Actualmente tiene su empresa de consultoría Pérez Consulting, asesora directamente la nutrición de 150,000 vientres en México, es consultor para empresas como Ave Vista, Triad, Elanco, Fileo y PIC. Director general de la empresa Animal Nutrition Innova SADCB. En cuanto a su producción científica y académica, es miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal desde el 95, en donde ha ocupado varios cargos, siendo presidente en el bienio 2016-2017. Presidente del comité organizador del CLANA 2016. Miembro de la American Society of Animal Science del 97 al 2013. Ha escrito más de 40 artículos técnicos, 3 manuales técnicos y 2 apuntes. Participación en más de 190 cursos, congresos y conferencias nacionales e internacionales, en 70 de ellos como ponente y en 17 como organizador. Ha recibido reconocimientos por parte de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos de Occidente, con la presea jabalí plateado. Y en el 2019 se le entregó el reconocimiento por su labor como presidente de la acción durante el bienio 2016-2017 de la MENA, y ese mismo día se le entregó la presea Alberto Rivera Brecho al mérito comercial por notable trabajo por más de 25 años en beneficio de la nutrición animal. Le cedo los micrófonos al doctor Jorge Pérez. Vamos a hablar de la interacción sobre todo entre salud o enfermedad y nutrición en cerdos. Yo recuerdo que hace muchos años AMENA convocó a un seminario para hablar de la relación o la interacción entre nutrición y enfermedad. Y hemos repetido varios seminarios a lo largo de los años, entonces vamos a tratar en 35 minutos de hablar de lo que hemos dedicado muchas horas de congresos y seminarios en el pasado. El movimiento es algo continuo en el universo e implica el cambio. El cambio es algo constante y no lo podemos detener. Quizá lo pudiéramos retrasar de manera temporal, pero este siempre se va a presentar. La mayoría de las veces para afrontarlo necesitamos adaptarnos al mismo, ya que de lo contrario seguramente tenderás a desaparecer. Hoy en día los cambios cada día son más rápidos y tenemos que tener la habilidad para cada vez adaptarnos lo mejor posible a todos estos cambios. Tenemos una serie de retos y desafíos para la producción pecuaria, dentro de los que están la seguridad alimentaria, creo es algo de lo que todos estamos conscientes. El tema de la producción libre de antibióticos es algo que cada día nos presiona más. Tenemos una norma 64 de Senacica que regula esta parte de la actividad. Sin embargo, habría que preguntar, en el caso de los promotores antibióticos que fueron desarrollados específicamente para la producción pecuaria y que no son utilizados en la terapéutica humana,
si es lo correcto o no correcto dejarlos de usar, pero ese será tema para discutir en otra ocasión. La sustentabilidad ambiental es algo muy importante. Hace algunas semanas, un periódico de circulación ya nacional ventaneó muy fuerte a los 2 productores de cerdos más grandes del estado de Jalisco respecto a la contaminación de las aguas residuales. Entonces es algo que no debemos perder de vista. El bienestar animal, aunque hoy en día no es obligatorio en México, seguramente lo va a ser en el futuro. Lógicamente, la demanda mundial por alimentos seguirá incrementándose en la medida que la población sigue creciendo. Sin embargo, las alternativas de producción como las conocemos hoy en día están tendiendo a ser presionadas por la sustentabilidad ambiental y también por el bienestar animal. Eso seguramente nos va a obligar a cambiar en la manera en que estamos produciendo hoy en día. Y otro punto que puse en rojo son las proteínas alternativas, el Beyond Meat, Beyond Beef, etcétera, que son proteínas que no son carne, pero que hoy en día empiezan a tomar gran relevancia, sobre todo entre aquellos consumidores de origen vegano o que buscan cambios en la manera de alimentarse. Otro punto importante es la transparencia de información al consumidor. Recientemente hemos visto que el gobierno en México ha presionado para que cambie la manera de etiquetar muchos de los productos como hoy en día los conocemos. Esperemos que esto sea para bien de todos los consumidores. Ahora, tenemos enfermedades como COVID-19 que están provocando un cambio muy importante en la manera en que nos relacionamos hoy en día. De hecho, el que estemos hoy en día en esta videoconferencia es un ejemplo de los cambios que hemos tenido que hacer en nuestra manera de vivir debido a esta enfermedad. Nunca había dado yo tantas conferencias. Este año es la novena conferencia que doy por esta vía. En el pasado, si daba 1 o 2 al año, me iba bien. Ahora, ya en la producción porcina, ¿qué retos importantes tenemos? Los altos costos de producción. En las últimas semanas hemos tenido incrementos importantes en los precios de la soya y del maíz, y lógicamente esto nos obliga a hacer cambios en las formulaciones. También la disponibilidad y calidad de las materias primas están siendo afectadas por los fenómenos de las lluvias o cómo se comportan las lluvias en todo el planeta. El otro problema que tenemos en la porcicultura es la presencia de enfermedades. El PIRS hace muchos años que lo tenemos. El PET llegó hace algunos años y hoy en día estamos empezando a tener rebrotes nuevamente con la temporada de frío en varias partes del país. El complejo respiratorio es un problema que tenemos desde hace algunos años, pero problemas como la rinitis, que teóricamente ya no existía, hoy en día estamos viendo que en muchas de las granjas que visitamos hay problemas de rinitis como parte de este complejo respiratorio. Y no cerca del país tenemos un problema como la peste porcina africana, que ha creado grandes cambios en los sistemas de producción a nivel mundial, sobre todo por la afectación que tuvo en China el año pasado. Otro reto importante es que tenemos que ser más productivos. Hablamos de producir 4,000 kilos de carne por hembra al año. Otro problema que estamos afrontando como consecuencia del COVID es una disminución en el consumo interno. Sin embargo, las exportaciones por parte de México se han incrementado. La producción porcina este año se estima que va a crecer un 4% a pesar de esto. Ahora, la exportación, el principal reto que enfrenta es la deficiencia de cadena fría que tenemos en México. Para poder exportar tendríamos que hacer inversiones importantes en la parte de la cadena fría. Entonces, entrando ya en el tema, la interacción entre la nutrición y la enfermedad. ¿Cómo va a afectarnos esto? Vamos a tener un impacto directo sobre la integridad intestinal, lo cual va a afectar la digestibilidad de los nutrientes y su absorción, por lo tanto. Esto va a impactar en el consumo y en el crecimiento.
y nos va a provocar impactos sobre el peso y la edad a la venta. Los cerdos enfermos generalmente se venden, o que se enfermaron durante su producción, se venden a un menor peso y una mayor edad. Y también tenemos un impacto sobre la productividad de las hembras. Entonces vamos a tener menos cerdos vendidos por hembra por año por cuestiones de mortalidad. No debemos dejar a un lado el impacto que hay sobre la integridad pulmonar, porque los eventos que ocurren a nivel respiratorio también nos afectan en la parte de crecimiento y productividad en las granjas. Ahora, este gráfico lo conocemos en Amena desde hace muchos años y es la relación que hay entre el estrés provocado por la enfermedad y el crecimiento y el consumo. Y a medida que tenemos una mayor densidad de patógenos en el ambiente, vamos a tener un impacto sobre el consumo de alimento y sobre el crecimiento. Caso contrario, a medida que el manejo del ambiente patógeno mejora, esto es, tenemos menos patógenos, vamos a tener un impacto sobre el crecimiento y sobre el consumo de alimento. Ahora, la salud intestinal es el sistema más crítico de manejar y entender cuando requerimos optimizar el desempeño en la producción pecuaria comercial. Esto lo dicen nuestros amigos del área de aves y aplica perfectamente también para los cerdos. Mantener el equilibrio de la buena salud del intestino es un aspecto fundamental para mantener el crecimiento y la conversión alimenticia de los animales productores de proteína de origen animal. Entonces, aquí es donde empieza la situación. Tenemos que tener un equilibrio entre todo lo que ocurre en el organismo. Y lógicamente el sistema digestivo es muy importante porque es el que nos aporta los nutrientes necesarios para esto, y lo cual a través del sistema circulatorio van a llegar todos estos nutrientes al resto del organismo. Sin embargo, otra de las funciones importantes que tiene el sistema digestivo es la defensa del organismo, lo cual lo va a hacer por una interacción entre el sistema inmune, el sistema nervioso autónomo, a través de mensajeros del sistema endocrino. Entonces, el mantener un equilibrio entre los microbios benéficos y un control de los microorganismos patógenos va a ser muy importante para poder mantener este equilibrio en el organismo. Los avances en la tecnología, sobre todo en la parte de la nutrición, nos han enseñado cosas que no conocíamos antes del aparato digestivo. Entonces, hoy en día debemos reconsiderar con mucho cuidado el rol que juega este como un órgano regulador del crecimiento y de la eficiencia productiva. El intestino hoy en día es la nueva frontera de la alimentación animal. ¿Por qué? Porque es una puerta muy importante de entrada al organismo animal. Y otro punto que debemos considerar es que podemos considerarlo como un órgano sensorial inteligente. Durante la presentación trataremos de explicar por qué. El tubo gastrointestinal constituye la principal superficie de intercambio y comunicación entre el organismo y el medio externo. Se dice que un humano adulto tiene una mucosa gastrointestinal que podría tener una superficie de entre 300 y 400 metros cuadrados. Además, está dotado de estructuras y funciones que están específicamente adaptadas al reconocimiento analítico y bioquímico de las sustancias que van a transitar a través de él. Ahora, de la actividad del sistema digestivo, el organismo obtiene dos beneficios: la nutrición y la defensa del mismo. Ambas funciones no solo van a depender de las estructuras propias del sistema digestivo y la interrelación entre ellas, sino también de la presencia y la actividad de las comunidades microbianas que colonizan a este intestino o tubo digestivo. Entonces, básicamente, vamos a tener funciones de digestión y absorción, pero también funciones defensivas contra alergenos que vienen en los ingredientes o a través de agentes infecciosos. Y para todo esto vamos a requerir del enlace con el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Ahora, el desarrollo y maduración del sistema digestivo se puede ver afectado por muchos factores de nutrición, manejo, problemas de salud, pero es importante mantener un intestino funcionando normalmente
durante el crecimiento, porque esto es vital para minimizar los efectos de los desafíos entéricos que se presentan a nivel de campo. Entonces, un sistema digestivo sano se va a traducir en una mayor eficiencia. El intestino, por medio del sistema nervioso entérico, permite la integración del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico mediante una acción coordinada de varios jugadores, donde participan las células enteroendocrinas, receptores específicos, hormonas digestivas, los mismos enterocitos, los cotransportadores y las neuronas entéricas. Todos ellos van a trabajar de manera secuencial para tener esta coordinación. Cuando estudiaba yo anatomía hace algunos años, en la década de los 80, conocí el plexo mientérico y el plexo submucoso. Sin embargo, en aquellos años no teníamos mucha idea de cuál era la importancia de todo este complejo neuronal asociado al sistema digestivo. Entonces, este sistema está conformado por muchas neuronas que están asociadas a la pared intestinal, que pueden llegar hasta 100 millones de células. Sí, tenemos el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, que están conformados por neuronas motoras, neuronas sensitivas y por interneuronas. Entonces, el sistema nervioso entérico es una división del sistema nervioso periférico que es directamente controlada por el sistema digestivo y está formado por cerca de 100 millones de neuronas. Además, puede operar de manera independiente al sistema nervioso central. Ahora, la salud intestinal abarca la interacción entre los componentes que la forman. Entonces, básicamente, la interacción entre el alimento, los microorganismos que conviven y la parte del epitelio que está muy relacionada al aspecto inmune. Entonces, básicamente, necesitamos que haya una digestibilidad efectiva, digestión y absorción de nutrientes. Víctor va a tocar más a fondo esta parte de la digestibilidad en su presentación. Por eso decidí no presentarlo yo en la mía, para no tener que estar repitiendo lo mismo. Otro punto importante es que tengamos ausencia de enfermedad o de posibles riesgos, que la microbiota se mantenga en equilibrio y que tengamos una baja o nula estimulación del sistema inmune. ¿Por qué es importante esto? Hay factores de riesgo para la salud intestinal que empiezan desde el mismo nacimiento del cerdo y que están muy presentes al momento del destete, como es su inmadurez fisiológica en el sistema inmune, el cual madura básicamente a los 35 días de edad. La inmadurez del sistema digestivo, sobre todo la secreción enzimática al momento del destete. El estado de salud es muy importante, ya que la presencia de microbios patógenos puede romper el equilibrio e incluso llevar a la muerte al individuo. El estrés que se presenta tanto por el medio ambiente como por el manejo. En la parte de alimentación necesitamos un consumo adecuado en cantidad y calidad de nutrientes. Y también debemos considerar la posible presencia de factores antinutricionales en los ingredientes. Ahora, la microbiota intestinal y el sistema inmune van a tener un contacto muy cercano, como ya lo dijimos, y básicamente la célula epitelial puede emitir señales que tienen la capacidad de atraer y activar a los leucocitos, aumentar el flujo sanguíneo e incrementar la permeabilidad capilar. A continuación presento un trabajo clásico presentado en 1995 por Staley y sus colaboradores, y básicamente compara el impacto que tiene un nivel de activación alto del sistema inmune contra un nivel nulo o de baja estimulación del sistema inmune. Y vean el impacto que hay sobre consumo de alimento, sobre ganancia diaria de peso, sobre la conversión alimenticia, sobre la ganancia de proteína. Esto es importante porque la proteína se va a utilizar para sintetizar anticuerpos y para producir células de defensa. Y también tenemos un impacto sobre la ganancia de grasa. Entonces, cuando el animal está enfermo, vamos a tener un impacto sobre el consumo, sobre la ganancia y, lógicamente, sobre la conversión alimenticia.
Ahora, esto no solo ocurre cuando tenemos problemas a nivel intestinal. Cuando tenemos problemas a nivel respiratorio, los mecanismos de defensa que se presentan a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos pulmonares, son muy similares a los que se dan a nivel del sistema digestivo en cuanto a la activación de la defensa del organismo. Y también tenemos un importante impacto sobre el consumo de alimento en los animales que están enfermos a nivel respiratorio. Esta es una evaluación que hicimos en el 2004 en una granja en el estado de Puebla. Y vean ustedes, el amarillo es lo que nosotros esperábamos de consumo y estas granjas presentaban problemas importantes de salud, sobre todo a nivel respiratorio. Aquí hay una interacción entre micoplasma y la vacunación con PIRS. Y aquí tenemos el impacto de APP y micoplasma más adelante. Y vean cómo impacta el consumo de alimento, pero esto también se vio reflejado en una pobre ganancia de peso y un pobre peso de venta. Ahora, este es otro ejemplo en unas granjas de Sonora. Son granjas del mismo dueño con genética similar. Sin embargo, la línea amarilla es una granja mucho más antigua con problemas de salud en la que se cometió el error de introducir una genética nueva sin hacerlo de la manera adecuada. Y vean la diferencia en los resultados. Entonces el dueño decía, ¿por qué si tengo la misma genética, la misma casa de nutrición, entiendo que mis instalaciones son diferentes porque unas son más nuevas que las otras, pero el principal impacto estaba en el estado de salud de la granja? Ahora, el sistema digestivo es un hábitat natural para una población numerosa y diversa de microorganismos que se han adaptado a la vida entre las superficies mucosas y la luz del intestino. Hay diferencias entre cómo se comportan estos en el rumen y en los ciegos desarrollados. El ecosistema microbiano del intestino va a incluir especies nativas que colonizan de manera permanente el tubo digestivo, pero también hay una serie de microorganismos que lo van a transitar de manera temporal y que generalmente ingresan junto con el alimento. Ahora, las secreciones digestivas van a destruir la mayor parte de estos microorganismos ingeridos y la actividad motora del mismo sistema digestivo va a impedir una colonización estable, al menos que se den condiciones favorables para que esto ocurra. Entonces, a medida que avanza el tubo digestivo y cambian las condiciones de motilidad y pasamos a un medio ambiente anaeróbico, la proporción de microorganismos en el tubo digestivo va a incrementar. Entonces, esta biodiversidad facilita la vida y el desarrollo conjunto, no solo entre las comunidades de microbios, sino también con el anfitrión animal, produciendo lo que conocemos como una simbiosis en beneficio de ambos, del huésped y de los microorganismos que conviven con él. Ahora, la microbiota tiene funciones importantes en su colonización en el intestino o en el tubo digestivo. Tiene funciones metabólicas, tiene funciones de protección y tiene funciones tróficas que ayudan a la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal. Ahora, el sistema digestivo constituye una interfase muy sensible para el contacto y comunicación entre el individuo y el medio externo. Entonces, para una perfecta homeostasis, si es que ésta existiera, el sistema tiene que distinguir entre aquellos microorganismos que son patógenos o potencialmente patógenos. Recordemos que muchos de los problemas que se presentan, como la enteritis hemorrágica, son ocasionadas por microorganismos que viven ya dentro del tubo digestivo, pero bajo ciertas condiciones de estrés van a proliferar y van a ocasionar problemas específicos. Y por otro lado, tiene que diferenciar de aquellos microorganismos que viven en simbiosis con el animal. Entonces, en el primer caso, tiene que tener los mecanismos adecuados para la defensa y en el segundo, tiene que saber tolerarlos y obtener un beneficio de esta situación simbiótica. Entonces, la interacción entre los microorganismos, el epitelio y los tejidos linfoides intestinales que están a lo largo del todo el tubo digestivo van a ser múltiples
son diversas y son continuas. De esta forma, tienen que remodelarse constantemente los mecanismos locales y sistémicos de la inmunidad para adaptarse al ambiente microbiano. Ahora, la célula epitelial juega un papel muy importante en la logística del sistema para el reconocimiento inicial de las moléculas extrañas y para la generación de las señales que transmiten a las células inmunocompetentes del tejido aledaño. La activación de los mecanismos de defensa va a depender del reconocimiento rápido del riesgo a través de receptores que ya están preformados o innatos, que van a detectar componentes estructurales comunes a los virus o bacterias, pero que están ausentes en las células eucariotas que conforman el organismo. Ahora, para la activación del sistema inmune, hay receptores que envían señales al núcleo celular, donde se activa la expresión de los genes responsables de la síntesis de las proteínas proinflamatorias que van a ayudar a la defensa del mecanismo y a generar mediadores inflamatorios. Ahora, ¿cómo podemos mantener el equilibrio para la salud intestinal? Hay mecanismos o herramientas que nos pueden ayudar, como la inhibición de la adhesión de patógenos, otros mediante la reducción de carga bacteriana o inhibir la proliferación de los mismos, promoviendo la microflora benéfica, estimulando o mejorando la respuesta inmune, estimulando la función digestiva o eliminando factores antinutricionales. En el primer punto, para inhibir la adhesión de patógenos, contamos con prebióticos, con inmunoglobulinas o con productos bacteriolíticos. En el segundo caso, para reducir la carga bacteriana o inhibiendo la proliferación, lo que tradicionalmente hemos usado los antibióticos. Sin embargo, en las últimas décadas se han buscado productos para sustituirlos. Algunos minerales como sulfato de zinc, el sulfato de cobre y el óxido de zinc tienen propiedades antimicrobianas. Sin embargo, su uso cada vez va a estar más restringido. En algunos países ya está prohibido utilizarlos. Asimismo, tenemos hoy en día acidificantes, extractos de aceites esenciales o combinación de ambos. Podemos hacer modificaciones en la dieta, sobre todo niveles de proteína y fibra, en casos como la enteritis hemorrágica. También podemos utilizar algunos prebióticos o bacteriolíticos. En el cuadro vemos uno de muchos trabajos que se han hecho para comparar los antibióticos con posibles sustitutos. Al principio de la presentación hablaba de la norma 64 y de la prohibición en México y en muchos países de los antibióticos que fueron diseñados para ser promotores y que no se usan en la terapéutica humana ni en la terapéutica animal. Yo a lo largo de los años he encontrado una interacción positiva entre muchos de los productos que aquí tenemos en este listado con el uso de antibióticos. Sin embargo, en el futuro vamos a tener que prescindir de los primeros para poder trabajar de manera a como nos lo piden las autoridades y a como nos lo exigen los consumidores. Entonces, por ejemplo, este es el efecto de diferentes aditivos sobre la morfología intestinal del pollo. Una disculpa, no tengo una diapositiva para la parte de los cerdos, pero aquí comparamos el testigo con un antibiótico, con probióticos o con los llamados MOS. Ahora, ¿cómo podemos promover la microflora benéfica? A través de probióticos, a través de prebióticos. Y hoy en día se empieza mucho a hablar de cómo algunas enzimas, por parte de la digestión de ciertos hidratos de carbono estructurales, pudieran también promover a la microflora benéfica dentro del organismo. Otro es estimulando la respuesta inmune. Desde hace muchos años, desde el principio de los 90, sabemos que los beta-glucanos nos pueden ayudar a esto. Tenemos algunas inmunoglobulinas que podemos administrar directamente en la dieta. También se habla de que el omega 3 pudiera ayudarnos en esto. Otro es estimulando la función digestiva. El butirato es una manera de hacerlo, ya sea administrándolo directamente o bien influyendo en la producción del mismo
sobre todo a nivel de intestino grueso, la glutamina, que también podemos utilizar, algunos nucleótidos, y también hoy en día contamos con algunos cofactores enzimáticos específicos que nos pueden ayudar a mejorar la función digestiva a través de una mejor funcionalidad de las enzimas endógenas que produce el organismo. Finalmente, podemos eliminar factores antinutricionales que están presentes en los ingredientes como las micotoxinas, que es algo con lo que tenemos que convivir de manera cotidiana y tenemos muchas maneras hoy en día de inactivarlas. También podemos hacerlo a través de enzimas que destruyan factores antinutricionales específicos como los fitatos, como los beta-galactomananos o carbohidrasas que van a actuar sobre los polisacáridos no amiláceos y sus efectos sobre la viscosidad. Finalmente, como conclusión, la pérdida del estado de salud óptimo es el principal factor que limita una adecuada productividad a nivel pecuario. En mi experiencia, así lo he vivido, la pérdida del estado de salud en la granja es el principal factor que nos va a afectar la productividad, más allá de todos aquellos factores que puedan afectar la producción de nuestras granjas. Gracias por su atención. Esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Gracias, doctor Jorge. Le pedimos que se mantenga en contacto para la parte final de las preguntas. Seguimos adelante con nuestra siguiente ponencia, la cual corre a cargo por el doctor Víctor Valdés. El tema es entendiendo la digestibilidad de los nutrientes como herramienta clave para la productividad de pollos de engorda. El doctor Víctor Valdés se graduó como ingeniero agrónomo zootecnista en la Universidad Autónoma Chapingo en 1998. En esa misma institución cursó sus estudios de maestría en ciencias en producción animal del 99 al 2001. Posteriormente realizó el doctorado en ciencias en el Colegio de Posgraduados del 2002 al 2005. Fue nutricionista en la empresa Alimentos Balanceados Pénjamo del 2005 al 2007. Durante una década laboró en Trau Nutrition México, donde fue nutricionista en aves y gerente nacional de la Unidad de Negocios de Avicultura. Actualmente se desempeña como consultor en nutrición animal, es miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Ciencias Avícolas de Guadalajara y del Colegio Mexicano de Zootecnistas, Colmes. Adelante, Víctor. Gracias, Rogelio. Gracias también a la Asociación Amena por la invitación de este foro, a Olmix por darnos este espacio. Y bueno, después de haber escuchado al doctor Jorge Pérez, yo hablaré un poco acerca de la digestibilidad de los nutrientes con algunas herramientas más de tipo de campo para cómo poder incidir en la productividad en pollos de engorda. Ok, bueno, hablaremos entonces un poquito de las características que tiene la producción de pollos actualmente, un reto muy importante puesto que la productividad cada vez va en aumento con nuevos escenarios, también como lo decía también el doctor Pérez, pero al final de cuentas si nosotros entendemos cómo funciona el sistema digestivo de las aves y su proceso de digestión general, podemos ver de qué maneras podemos hacer más eficiente de los nutrientes que están contenidos en los alimentos. Vamos a hablar del tamaño de la partícula y cómo afecta a la función digestiva y el mejor aprovechamiento de los nutrientes. Después, algunas experiencias prácticas de cómo podemos utilizar los valores de digestibilidad y energía, principalmente utilizando herramientas como el equipo NIR, y de esta manera tomar decisiones y ser más certeros al momento de utilizar
los ingredientes, reduciendo márgenes de seguridad, siendo un poco más competitivos en las formulaciones, pero lo más importante, sin comprometer el desempeño productivo de los animales. Inclusive, en el reto de cada vez ir siendo más eficientes en producir más kilos de carne con menos kilos de alimento. Y finalmente, veremos algunos factores que están afectando el desempeño productivo debido a faltas de digestibilidad o algunas fugas que tenemos en las granjas avícolas. Para empezar, la digestibilidad de los nutrientes de un alimento depende de muchos factores, algunos propios en sí de los ingredientes, como su composición química, algunos factores antinutricionales, qué tan complejas están organizadas cada una de las fracciones en este ingrediente, pero no solamente eso, sino que también algunos factores que están más bien relacionados con el animal y tiene que ver con la función adecuada del tracto gastrointestinal, de una manera que funcionen bien sus órganos accesorios, órganos que directamente tienen función en el tracto gastrointestinal, y bien importante en las aves que esté funcionando bien el tema de la motilidad intestinal. Y motilidad intestinal entendámoslo no solamente como movimientos hacia adelante, sino también retrógrados para tener un mayor tiempo de contacto de lo que es el bolo alimenticio con las enzimas y de esta manera poder hacer más eficiente el proceso. Es bien sabido que también la edad de las aves tiene mucho que ver con la digestibilidad y es por eso que inclusive con aves muy jóvenes, más o menos de 14 días, de 10 a 14 días no se recomienda hacer estudios de digestibilidad porque normalmente nos van a dar mucha variación. Y hoy en día en vivo, el modelo más utilizado es utilizar aves adultas, gallos en particular, para poder hacer los estudios de digestibilidad. Las características propias del bolo alimenticio también tienen que ver con de qué manera se van a poder aprovechar los nutrientes. El que es más conocido es el tema de la viscosidad, pero también la capacidad que tiene el bolo alimenticio para admitir agua o el poderse solubilizar tiene mucha importancia en la digestibilidad. Y también las interacciones que puede haber entre los componentes de este bolo alimenticio. Algunas contaminaciones no deseadas o factores indeseados en el mismo ingrediente también tienen efectos negativos en lo que es la digestibilidad de los nutrientes. También a veces se cuestiona mucho el tema de los valores de digestibilidad. Víctor, te voy a interrumpir un poquito. No sé si es tu micrófono que suena un poquito, no sé si pudieras hacer algo. Ok. Ahí sí. Hay mucho, a ver, ahí mejor creo. Ok, correcto. Bueno, entonces, en el caso se ha cuestionado a veces si los gallos es la mejor referencia de digestibilidad, puesto que se sabe que el nivel de consumo o la tasa de crecimiento o el nivel de producción de los animales también va a tener efecto en la digestibilidad de los nutrientes. Hay otros factores externos como la temperatura ambiental, por ejemplo, que va a disminuir la digestión de algunos componentes del alimento. Factores externos también como la parasitosis en pollos, bien conocido el tema de la coccidiosis, que causa una irritación a lo que son los intestinos y va a afectar negativamente la absorción de nutrientes. Entonces, ya se habló bastante de la integridad intestinal en las dos ponencias anteriores y esa es la base no solamente para una buena absorción de nutrientes, sino que también, como ya se comentó, para una buena salud y un buen sistema inmunológico. Ahora nos enfocaremos más en el tema de absorción de nutrientes. La manera de ver qué es lo que nos espera, aquí tenemos una gráfica donde vemos cómo se ha ido desarrollando, por un lado, lo que es el mayor o la mayor velocidad de crecimiento. En las barras ustedes ven el peso a diferentes décadas, desde 1990 hasta 2020, cada 5 años, cómo se ha ido incrementando el peso de los pollos a una edad de 49 días. Entonces, y por otro lado, vemos también que ha sido con menos alimento, ya que la línea verde muestra la línea de tendencia de la conversión alimenticia y ahora podríamos aspirar a tener hasta conversiones de 1.6 kilogramos de alimento para hacer 1 kilogramo de peso de un pollo de 3 kilogramos. Y vemos hacia adelante también el reto, ya se habla de ahora tener el nuevo objetivo de 1.5 kilogramos de alimento para hacer 1 kilogramo de carne de pollo. Pero además, por si fuera poco, lo que más está sintetizando y parte de esa
mayor crecimiento está apuntalado en un mayor crecimiento del músculo de la pechuga. Vemos que de 1990 a 2020, más o menos la tendencia fue de ir de 15% de rendimiento de pechuga a rendimientos cercanos a los 27% de la pechuga. Entonces eso hace que tengamos que ser más eficientes en que los nutrientes puedan soportar esa velocidad de crecimiento. Ahí tenemos el tracto gastrointestinal de un ave, de un pollo. Importante destacar, vean el cambio de pHs que vamos teniendo. Un pH de 5.5 en el buche y después en el proventrículo y molleja, el objetivo es tratar de conseguir un pH lo más ácido posible. Entre más nos acerquemos a 2.5, en estos dos órganos vamos a tener una mejor digestión de proteína de manera natural. Ya si nosotros utilizamos algunos otros aditivos como los que ya les platicaron, o inclusive algunas enzimas exógenas, van a poder aumentar todavía más lo que es la digestión de estos nutrientes. Después pasamos a la digestión alcalina, que es en el duodeno, y ahí es donde tenemos también descargas ya de algunos órganos accesorios, como es el páncreas, que tiene una alta producción enzimática, y algunas descargas del hígado, como el caso de la bilis. Todas estas enzimas, junto con las que ya se desarrollaron en la parte ácida, es lo que va a dar oportunidad de que las moléculas complejas sean de una forma más simple y puedan estar en condiciones de ser absorbidas en esta parte, en la parte del intestino delgado, el yoyen, el yeyuno, para que de tal manera que ya llegando a la parte terminal del intestino a nivel de ilio, ya tengamos pocos nutrientes indigestibles. Lo que llegue a esta parte, por un lado, va a tener dos destinos. O va a ser alimento para las bacterias que están viviendo de manera natural en esta parte final del tracto gastrointestinal, o en aves adultas sobre todo, vamos a tener una pequeña fermentación a nivel de sacos ciegos, y eso puede tener algún valor energético a través de ácidos grasos volátiles, pero si esa fermentación es incontrolada, podemos tener algunos problemas de digestión. Y finalmente se prepara para lo que es la excreción. Aquí está esquemáticamente el proceso que se debe de llevar. Algunos carbohidratos, por ejemplo el almidón, tiene que ser desdoblado a moléculas más pequeñas como la glucosa para entonces poder ser absorbido. El tema de las grasas, una vez que son digeridas por las lipasas, van a formar lo que es el glicerol, la glicerina, y ácidos grasos que van a ser absorbidos, y en el caso de las aves, por vía porta, llevados para ser utilizados. En el caso de las proteínas, tienen que ser desdobladas hasta aminoácidos, o hoy sabemos, algunos dipéptidos o tripéptidos, y de esta manera ya pueden ser ingresados a lo que es el lumen del intestino y absorbidos al torrente sanguíneo. Ahí tenemos algunas de las enzimas digestivas que van a tener función y presencia, no solamente desde los órganos ya internos, sino desde incluso el pico, en las glándulas salivares van a haber efectos ya de algunas enzimas. Después en el proventrículo principalmente es lo que decíamos, la digestión ácida con presencia de ácido clorhídrico, pepsina y sus precursores, y van a actuar principalmente sobre proteínas haciendo péptidos más sencillos. Ya a nivel del intestino entonces tenemos lo que son ya el complemento de las enzimas que se van a producir de manera natural para poder aprovechar la energía que está contenida en los alimentos, ya sean carbohidratos o algunos carbohidratos más estructurados. En el caso del jugo pancreático, tenemos amilasa, tripsina y lipasa, todo ello para digerir lo que está en el bolo alimenticio. Y en el caso del hígado, que tiene la función de producir sales biliares. Cabe destacar que muchos de estos componentes actúan de manera sinérgica. Por ejemplo, las sales biliares es el primer contacto con las grasas que va a hacer que estén en una forma tal que puedan ser atacadas por una lipasa. Una vez que tenemos ya los nutrientes en su forma un poco más simple, ahora la función viene para el tema intestinal. Y tenemos que esos nutrientes que sean absorbidos de tal manera que si son absorbidos no van a pasar ni a la parte final del tracto gastrointestinal
y mucho menos van a ser excretados. Entonces, tenemos un poco la morfología de cómo sería una vellosidad. Primero tendríamos el tubo intestinal, ya lo había comentado el doctor Jorge Pérez, que es un tubo, que es el contacto del exterior con el interior de los organismos y la gran superficie de contacto que este tiene. Si nosotros tomamos un pedacito de esto, tendríamos esta parte, que son estas protuberancias, por decirlo de alguna forma, y ya después de esto tenemos lo que son las vellosidades, y todavía, si vamos un poquito más, las microvellosidades. Todo esto incrementa bastante la área de superficie de contacto de estas sustancias que ya fueron, de estos nutrientes que ya fueron simplificados, por decirlo de alguna forma, y potencialmente van a ser absorbidos por las aves. Ahí está la morfología de lo que sería una vellosidad intestinal. Tenemos todo lo que se le conoce como la mucosa intestinal, después está la vellosidad, y en la parte más profunda, lo que sería la cripta. Esta es la parte que normalmente, lo que decían los dos ponentes anteriores, cuando hay un proceso inflamatorio, esto se ensancha y va a comprometer un poquito el tema de la absorción por parte de las vellosidades intestinales. Víctor, si lo despegas un poquito el micrófono, a ver. Okay. Seguimos escuchando algo de interferencia ahí. O si le intentas sin micrófono, yo te digo. Okay. ¿Ahí se escucha mejor? A ver. Okay. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos, les decía, en la parte basal, en la parte de la cripta, un proceso inflamatorio, esta parte se está regenerando y se está reemplazando cuando las células son dañadas. Entonces, esto cuando está muy inflamado va a comprometer o a disminuir la absorción de los nutrientes. Entonces, casi siempre cuando vean los artículos de algunos aditivos que tienen efectos sobre salud intestinal, hablan del largo de la vellosidad y el ancho de la vellosidad. Y cuando vemos engrosamiento de la cripta, entre más grueso, menor absorción. Okay. En el caso de las aves, si ya dijimos que cada vez tenemos más peso a menor edad, entonces lo que buscamos es un arranque bastante rápido en cuanto a los pesos. Pero ahora que estamos hablando de digestión, no solamente necesitamos una ganancia de peso temprana importante, sino que esa ganancia de peso está constituida principalmente por órganos. De lo que nos toca hablar, hablando del intestino, en los primeros días, primeras horas de nacimiento de los pollos, se va a estimular el desarrollo de su intestino con consumo de alimento. Entonces, el número y el tamaño de las criptas se va a establecer los primeros 3 días de vida de los pollos a partir del día 2. La longitud de las vellosidades se duplica en las primeras 48 horas y alcanza un máximo a los 8 días. Entonces, es por eso que es importante iniciar a los pollos lo más pronto posible con el consumo de alimento. El desarrollo de la superficie y capacidad de absorción entonces va a establecerse las primeras horas. Y una función importante también que tienen la absorción de nutrientes en los pollos están capacitados en sus primeras etapas de vida para poder absorber nutrientes con mucha grasa. Y esto es para que puedan utilizar las reservas del saco vitelino. Entonces, entre más rápido coman alimento, se van a activar estos mecanismos y de esta manera se va a poder absorber la yema, van a tener más nutrientes y mejor salud los pollos. Ok, aquí tenemos qué pasa cuando realmente se le restringe el consumo de agua y por lo tanto de alimento a los pollos. Como dijimos, se va a frenar un poquito lo que sería el consumo de alimento, pero lo más importante no es eso. Lo que vemos aquí es cómo el peso del intestino, desde un 10% de disminución en consumo de alimento, ya estamos teniendo una menor cantidad de intestino. Esto va a ser la base para una conversión de un pollo adulto. Y con 20% prácticamente tenemos diferencias significativas y es casi un 20% menos de intestino. Las vellosidades intestinales también se modifican, aunque no hay diferencias significativas. Este cuadro es importante para ver de qué maneras los pollos van tomando su capacidad digestiva.
De manera intermitente, la tripsina viene hacia abajo y después empieza a aumentar conforme va habiendo un estímulo del alimento. La amilasa, vean cómo hay un pequeño incremento y después regresa. Pero lo que les comentaba, la lipasa, en cuanto el pollo comienza a comer, se activa bastante lo que sería la lipasa, y eso básicamente es para que puedan absorber el saco vitelino. Después de los 10 días esto se disminuye drásticamente y ya no están capacitados para digerir muchas grasas. Esto va a desarrollarse conforme van comiendo alimento y se va dando el estímulo. En la parte inferior, algo que marco con este círculo es cómo hay una deficiencia de sales biliares los primeros 7 días de los pollos. Entonces, cuando hemos hecho pruebas con emulsificantes de grasas, básicamente el crecimiento o el beneficio más espectacular se da en este periodo, los primeros 10 días. Después parece que esto ya no es limitante, las sales biliares, y ya vuelve a ser interesante cuando se alimenta a las aves nuevamente con mucha cantidad de grasa. Tenemos lo que son los ácidos grasos y el nitrógeno, y vean cómo pues prácticamente el pollo, a medida que va comiendo alimento, es que va desarrollando sus enzimas y también teniendo los nutrientes. Okay. Primero, ya vimos que se requiere el buen desarrollo del tracto gastrointestinal. Ahora, otra cosa que también necesitamos es que funcione bien. Y para que funcione bien, aquí tenemos el tema de la motilidad, y el tamaño de la partícula del alimento es bien importante. Aquí tenemos tamaños de partícula crecientes desde 561 micrones hasta casi 1000 micrones. Y vemos cómo la energía metabolizable de este alimento, siendo la misma composición química, se ve favorecida, se incrementa. Eso quiere decir que hay una mejor digestibilidad de ese alimento, por eso estamos teniendo mayor recuperación de energía metabolizable. Y lo vemos también en el caso de las proteínas. Vean cómo tenemos casi un 9% más, de 50 pasamos a 59% de retención de nitrógeno, únicamente aumentando el tamaño de la partícula. Y obviamente la retención, o el tiempo de retención de la materia seca también se ve aumentado de 72 a 77. Quiere decir que tenemos, o le estamos dando más tiempo a estos alimentos para que puedan ser o estar en contacto con las enzimas que de por sí el pollo está generando. ¿Y a qué se debe ese beneficio en cuanto a mejor utilización del nitrógeno? En parte está explicado por este cuadro. Aquí vemos el tamaño de la molienda, el pH de la molleja, cómo baja de 3.82 a 2.87. ¿Recuerdan que dijimos que el objetivo era tratar de bajar el pH tanto en proventrículo como en molleja, lo más ácido que se pudiera, hasta llegar a 2.5? ¿Eso cómo lo conseguimos? Haciendo un tamaño de la partícula más grueso. Nuevamente, los mismos incrementos en tamaño de la partícula, cómo crece en tamaño casi al doble la molleja, pero también el peso del duodeno se ve incrementado de casi 9 gramos a 14 gramos, y el resto de yeyuno y el ilion. Entonces, básicamente aquí nada más cambiando y haciéndole caso a la fisiología de los pollos que son granívoros, vamos mejorando la digestibilidad o la capacidad de digerir de estos animales. Otra prueba un poco más reciente, donde también se muestra cómo el óptimo, más o menos lo encontramos entre 1000 y 1100. Ya cuando nosotros damos partículas demasiado gruesas, como 2.24, tenemos una regresión en cuanto a la energía, porque probablemente ya tenemos una tasa demasiado lenta y algunas partículas sin digerir. Pero vean cómo la deposición de nitrógeno también se ve favorecida, y también de lisina. Esa es la última lámina en cuanto a este tema de tamaño de partícula, pero nuevamente entre 800 y 870 micrones vemos cómo hay un mejor desempeño de las aves. Cuando vemos esto, mejor ganancia y mejor conversión alimenticia, ya sabemos que es debido a que hay una eficiencia mejor de utilización de la energía, pero también lo vimos en láminas anteriores que hay un mejor aprovechamiento del nitrógeno.
¿Qué herramientas o qué metodologías tenemos para medir digestibilidad? En primera instancia tenemos o podemos medir digestibilidad aparente, pero la digestibilidad aparente es simplemente la diferencia entre lo que entró al pollo y lo que salió. Y lo que ya no está presente en las heces asumimos que está quedando como digerido. ¿Cuál es el pero a esta digestibilidad aparente de los nutrientes? Que contiene, en el caso hablando de aminoácidos digestibles aparentes, contiene algunos aminoácidos que no necesariamente provienen del alimento, sino que son aminoácidos de la microbiota o del microbioma, de algunas células muertas de las paredes intestinales, de la bilis, y algunos jugos digestivos no absorbidos. Entonces, en cambio, cuando nosotros hacemos digestibilidad verdadera, se hace una corrección por los componentes endógenos. Y es la prueba que les comentaba, que se hace normalmente en gallos adultos, es lo que viene más abajo, alimentación precisa o forzada, donde se les da a los gallos una cantidad de alimento conocida, y al mismo tiempo tenemos otro grupo de gallos que durante 12 horas están en ayuno, y entonces de los dos colectamos cuál es el contenido en las heces, y por diferencia sabemos cuánto es lo que realmente ingirieron los gallos, y ajustamos con los gallos que tenemos en ayuno y podemos tener una digestibilidad verdadera. Hay algunas otras pruebas in vitro, pruebas de crecimiento, ya lo habíamos comentado, tratar de evitar periodos de 0 a 14 días. Y en el caso de las herramientas más actuales, es también medir lo que sería digestibilidad ideal estandarizada. ¿Por qué esto llama mucho la atención? Porque si ustedes revisan algunos artículos donde prueban algún aditivo, donde prueban alguna enzima exógena, normalmente lo que van a medir es cómo se beneficia o cómo se modifica la digestibilidad ideal estandarizada. De hecho, muchas de las matrices que están dadas para algunas de las enzimas están en estos términos. Entonces, esto empieza a ser algo muy práctico y es una de las formas en que muchos de las curvas de calibración de los equipos NIR están diseñadas con digestibilidad ideal estandarizada. Entonces, este sistema consiste en determinar el contenido de la ingesta en el hilio y comparar con un marcador no absorbible. De esta manera podemos ver cuánto de lo que llevaba el bolo alimenticio realmente fue absorbido hasta este punto. Ok, la pregunta más importante. ¿Podemos nosotros utilizar los valores de energía metabolizable que nos dan los equipos NIR o los valores de aminoácidos ideales estandarizados que nos dan para poder nosotros hacer la formulación? Y la respuesta es, pues no nos quedemos con la duda, comprobemos los valores que nos están generando estos equipos y veamos si realmente corresponden con lo que hay en la literatura. Aquí lo que tenemos es un cuadro con diferentes ecuaciones de diferentes autores y las que les voy a resaltar son estas últimas. Esta es para pollos pequeños, pollos de más de 22 días y para gallinas adultas. Si se fijan, la energía metabolizable por nitrógeno está en función de un factor multiplicado por la proteína en su forma digestible, la grasa en su forma digestible y el extracto libre de nitrógeno en su forma digestible. Mucho de esto es la base para los equipos, las calibraciones de los equipos NIR. Entonces, lo mejor sería lo que me están dando como valor de un ingrediente, determinar cuánta proteína tienen, qué digestibilidad se espera de cada uno de estos componentes y ver si corresponde. Para ello entonces necesitamos cuadros como este, donde nosotros podemos tener lo que sería el coeficiente de digestibilidad de algunas materias primas. Aquí les he puesto de las más comunes como fuentes de proteína que se utilizan en México: gluten de maíz, pasta de soya, pasta de canola, harina de carne y hueso, subproductos de aves y los granos secos de destilería con solubles de maíz. Entonces, tenemos por un lado... Se nos corta un poco, se nos va la voz, Víctor, a ver si te acercas un poco. Correcto. Ok, aquí en este cuadro entonces tenemos los coeficientes de digestibilidad para grasa, proteína y extracto libre de nitrógeno, de tal forma
que conociendo el bromatológico de cualquiera de estas materias primas, ustedes pueden utilizar estas ecuaciones y entonces determinar cuál es la energía metabolizable aparente esperada en un ingrediente, o lo más importante, en combinación de ingredientes, que sería en el caso del alimento. Pero en este caso, hablando del tema de materia prima, podemos nosotros utilizar esa ecuación con estos coeficientes, y entonces tendríamos un valor de energía metabolizable aparente corregida por nitrógeno. También aprovecho para poner aquí los coeficientes de digestibilidad para los principales aminoácidos, y lo que les pongo entre paréntesis es donde nosotros vemos bastante variación con respecto a lo que está en tablas. Por ejemplo, en el caso de metionina más cistina, en tablas ustedes van a ver un coeficiente de digestibilidad ideal estandarizado de 89, cuando realmente estamos viendo en la práctica valores de 84. De treonina, en vez de 83, de 86 a 83, valina ligeramente diferente, pero donde tenemos más variaciones en los ingredientes que nosotros utilizamos en México y que algunas fuentes no se utilizan tan convencionalmente. Por ejemplo, puede ser el tema de la pasta de canola, que vean aquí la diferencia tan grande en digestibilidad de treonina o de triptófano o de la misma valina. El resto de los que no están marcados quiere decir que están más o menos acorde con lo que se ve en tablas. Y después en el segundo cuadro tenemos los coeficientes de digestibilidad, ahora para ingredientes cereales y algunos subproductos industriales. Entonces, podemos ver nuevamente cuál es el coeficiente de digestibilidad de la grasa, de la proteína y el extracto libre de nitrógeno. Una fuente que más o menos coincide a lo que yo he venido utilizando, una buena referencia, son las tablas del doctor Lozano, tablas brasileñas, y ahí pueden consultar este tipo de coeficientes de digestibilidad. Y tenemos los coeficientes también para los principales aminoácidos, y donde vemos muchas diferencias en el sorgo, principalmente en los azufrados, en la treonina y en la valina. Sobre todo en valina, vean qué diferencia tan grande contra tablas. Okay. Entonces ahora les voy a mostrar algunas gráficas de algunos ingredientes que se utilizan, y principalmente cómo podemos nosotros interpretar el resultado que estamos leyendo en el NIR y utilizarlo para la formulación. Este es el caso del maíz blanco, que no sé si les ha tocado, pero los últimos 3 o 4 años ha sido un ingrediente muy frecuente en las dietas de pollos de engorda. Y tenemos en esta primera gráfica cómo se ve afectada la energía metabolizable por dos factores: el nivel de grasa en el ingrediente y por otro lado el nivel de almidón que tiene cada uno de ellos. Entonces, a mayor grasa y a mayor almidón, lo cual tiene mucha lógica por las ecuaciones que ya vimos de que se multiplica la digestibilidad por el contenido de extracto libre de nitrógeno y un factor por el contenido de grasa, se ve incrementado el valor de energía metabolizable aparente. Y ya cuando vemos el tema de cómo se comporta cada uno de los nutrientes en el ingrediente, por ejemplo, la digestible ideal estandarizada, vemos este comportamiento. De entrada, si nosotros formulamos con esta línea amarilla, que es el promedio, ya es un buen valor. Hay algunas metodologías que sugieren utilizar menos una desviación estándar, o al menos la mitad de una desviación estándar, y de esta manera vamos a tener un margen de seguridad. Esto se aplicaría cuando nosotros vemos una distribución no normal en este tipo de ingredientes o de nutrientes, o cuando tenemos un ingrediente nuevo o desconocido. Vean en el caso de los azufrados cómo la media resulta bastante apropiada para formular el maíz blanco. Para treonina y para triptófano, y vemos cómo, por ejemplo, para triptófano tenemos una cola muy chiquita a la izquierda, pudiendo utilizar para la formulación el valor promedio. ¿Okay? Y ahí tenemos cómo se va distribuyendo también la energía metabolizable, que ya vimos que se ve afectada por la grasa o el almidón. Y también la proteína en el ingrediente, cómo se va distribuyendo. Entonces, con esto ya tenemos elementos para tomar mejores decisiones y poder ser más precisos a la hora de la formulación y aprovechar mejor los nutrientes
de un ingrediente como el maíz blanco. Algo que nos pasó en estos días fue el tema del maíz amarillo de importación, que tenía bastantes impurezas. Entonces, esta es una ecuación que viene en las tablas también brasileñas, donde hay una propuesta de corrección en la energía en función del porcentaje de grano quebrado, el material extraño, grano dañado por hongos, picado o calor e inmaduro. Entonces, cuando nosotros vemos las especificaciones de un maíz americano tipo 2, que es el normalmente que se importa, cuando nosotros tenemos valores que son realmente no exagerados, que son más o menos aceptables, podemos tener una disminución hasta de 50 kilocalorías. Bueno, fue el caso que tuvimos en una empresa donde vimos precisamente que teníamos esta calidad de maíz. Si se fijan aquí a la derecha tenemos unos maíces que se ven hasta color blanquizco porque tenían bastantes impurezas. Ya después mejoró. Eran dos proveedores y ambos llegamos a tener algunas reducciones en energía metabolizable de hasta 70 kilocalorías. Si no hacemos estas correcciones de al menos 40 o 50, el valor promedio que estamos perdiendo, quienes nos van a dar la noticia de que estamos formulando mal van a ser los pollos, con una menor tasa de ganancia y con una conversión más alta. Ahí tenemos otro ingrediente que era de los que veíamos en la tabla, que tenía un poco de variación con lo que vemos en la literatura, y es el caso del sorgo. Y en particular este sorgo, que es el que se cosecha en Sinaloa y Nayarit, muy diferente al que se cosecha en Tamaulipas, con valores más altos de proteína y con valores de energía a veces un poco inferiores a los que tenemos en sorgos, por ejemplo, del Bajío, ¿no? Son sorgos con menos proteína, pero con un valor de energía más alto. Vean cómo cuando vemos la digestibilidad de la lisina, de la treonina, tenemos un comportamiento muy normal. Lo mismo para triptófano y para valina. En particular en el caso del triptófano con niveles bajos, y de por sí el maíz es deficiente en triptófano, el maíz blanco también suele tener niveles aún más bajos que el maíz amarillo. Okay, entonces aquí tenemos, hasta aquí hemos visto algunos de los ingredientes que se utilizan de manera regional, pero también hay un ingrediente que ahora con los altos costos de la pasta de soya está siendo atractivo nuevamente, y es el caso del DDGs o el grano seco de destilería, donde vemos que cuando se compra a un proveedor grande que tiene convenio tal vez con una planta, es un ingrediente muy estable. En este caso nos da 28 de proteína con un valor de 0.45 de lisina digestible, pero si recuerdan de la tabla, es de los ingredientes que tienen una digestibilidad de lisina más baja. Entonces, pero es un ingrediente que si por costo es atractivo, también puede funcionar. El tema de la grasa, también muy homogéneo este lote, con 9% y son 19 camiones del ingrediente, ¿no? Aquí tenemos cómo se mueve la energía metabolizable, y de esta manera podemos hacer un uso más seguro de este ingrediente, que por lo general lo tenemos caracterizado como que es muy variable. Obviamente, aún con todo esto, sí llegamos a tener algunos baches de ingrediente muy bajo en energía, por una combinación de características en el ingrediente. Entonces, si podemos identificarlos y segregar estos lotes, formularlos de forma diferente, todavía va a ser mejor el resultado en los pollos. Este es otro ingrediente que por el volumen de uso tenemos menos datos, que es la pasta de soya, y pareciera como que ahí tenemos diferentes calidades, ¿no? Entonces, si pasa esto con el ingrediente y no se compran muchos camiones, podemos ir formulando conforme va llegando un lote del ingrediente. Sigue siendo también aminoácidos de la pasta de canola, triptófano y valina. Y bueno, ahora quiero platicarles un poquito de un ingrediente que se utilizó bastante este año en las integraciones avícolas, y es de aves, principalmente conteniendo vísceras y algunos otros despojos de los rastros.
Y cuando vimos este ingrediente teníamos bastante variación en el contenido tanto de proteína como de cenizas, de grasa, y no se diga de los aminoácidos. Entonces lo que empezamos a hacer es ver qué mezclas hacían en el rastro y entonces clasificar por tipos de ingredientes. Tenemos aquí clasificados 3 tipos, había 4, pero uno no tenía suficiente volumen y por eso se descartó. Y vean cómo cuando empezamos a categorizar el ingrediente, tenemos 3 subpoblaciones. Por ejemplo, en proteína, 2 poblaciones que son muy parecidas, que es el tipo 1 y el tipo 3, pero el tipo 4 muy diferente en cuanto a proteínas. Entonces, a mayor contenido de proteína, también el nivel de cenizas era menor, entonces era un ingrediente que asumíamos iba a ser más digestible. Por si fuera poco, también vimos que correspondía a ese tipo de ingrediente con un mayor contenido de grasa. Aquí está el tipo 1 y el tipo 3, y el que tenía menos grasa pues era el tipo 4. Al final de cuentas se decidió quedarnos solamente con el tipo de harina 1 y tipo 3 y la 4. ¿Por qué decidimos descartarla? Por esto, porque cuando vimos la energía metabolizable en aves, si comparamos la C1 con la C3, ya tenemos 250 kilocalorías, pero si comparamos C3 y C4, tenemos 150. Entonces, comparando C1 con C4, tenemos 400 kilocalorías de diferencia en el ingrediente. Entonces, si no tenemos este cuidado, pues podemos incurrir en errores. Al final de cuentas, la estrategia fue utilizar el tipo C1 para los pollos en crecimiento y en las dietas finales el tipo 3. Ya cuando vemos su digestibilidad de aminoácidos, pues corresponde a que tenemos un valor más congruente, más normal, cuando hacemos esa categorización por poblaciones del ingrediente. Y eso pues, va a abonar a que nosotros tengamos un resultado más constante desde el punto de vista técnico. Ahora dijimos que también íbamos a hablar de algunos factores que merman lo que sería el desempeño productivo a través de la digestibilidad. Y ese es un primer caso. Efecto de los niveles de inhibidores de tripsina crecientes en lo que sería el desempeño productivo, pero básicamente lo que estamos afectando es la digestibilidad de la proteína. Vean cómo bajamos de 65 a 64. Y lo que vamos a afectar aquí básicamente es el páncreas. La función del páncreas va a estar muy limitada cuando nosotros tenemos inhibidores de tripsina. Y no solamente eso, sino que también tenemos más contenido en el tracto gastrointestinal posterior y vamos a tener mayor crecimiento de patógenos y por eso más lesiones de enteritis necrótica. Eso lo empezamos a ver porque teníamos este tipo de mala digestión y uno puede confundirse. Cuando ve uno esto, puede decir, bueno, es que estás moliendo tan grueso el maíz que se está largo. En realidad no es un problema el tamaño de la partícula, el problema era de este tipo, ¿no? Tenemos este tipo de excretas. Y yo creo que a todos les tocó verlos este año y el año pasado. Aquí tenemos un caso de seguimiento donde había diferentes actividades o inhibidores de tripsina en una empresa, diferentes valores y eso pues nos da una dificultad para cómo vamos a atender esa situación. Lo que hicimos fue ver cómo estaba en el tiempo el comportamiento y vean, tenemos valores arriba de 4 en todos estos puntos, inclusive con valores muy altos, y cuando tenemos estos puntos es cuando empezamos a tener esos problemas en algunas granjas muy localizadas. Pero ¿qué impacto va a tener eso? Que es aparte muy variable en lo que es la producción. Aquí tenemos cómo se van dando las calidades de la parte de soya y cómo afecta lo que sería, digamos, la productividad. Tenemos diferentes tipos de soyas de diferentes orígenes, cuáles son sus contenidos de inhibidores de tripsina y cómo se ve afectado lo que serían algunos valores de digestibilidad de los nutrientes. Entonces, siempre los que tienen valores más bajos de inhibidores de tripsina son los que van a tener mayores digestibilidades. ¿Eso cómo se traduce en lo que sería ganancia de peso? Aquí tenemos
una curva, digámoslo, de titulación con diferentes tiempos de cocimiento de la pasta de soya y cómo se va modificando lo que sería el inhibidor de tripsina, desde 12 en una soya cruda hasta 0 cuando se le da un tratamiento de 25 minutos. Y ojo con esto, no quiere decir que entre más procesamiento mejor para el pollo. Llega un punto donde esto se vuelve contraproducente. Mucho tratamiento, tenemos reacciones de Maillard que ya no es conveniente ni para la ganancia, ni para lo que sería la conversión alimenticia. Con el apoyo del doctor David Chan, lo que hicimos fue, o hizo él, esta curva de regresión y ver los valores que estábamos viendo en la realidad, cuánto podríamos esperar de merma en lo que sería ganancia de peso y obviamente con su respectiva efecto en lo que sería conversión alimenticia. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Desafortunadamente no podemos tener mucha precisión porque esto se presenta de manera errática. Lo que sí veíamos es cuando subían los factores antinutricionales, disminuía drásticamente lo que era la ganancia de peso. Solamente para recalcar el punto, entonces tenemos que tener un punto óptimo donde vengan disminuyendo los valores de inhibidores de tripsina. Entonces muchas veces cuando decimos, oye, es que tengo 0 en inhibidores de tripsina, puede ser que ya estamos en esta parte donde ya tenemos una soya sobreprocesada. Vean, es muy reciente, pero sigue habiendo mucho desacuerdo entre si el valor debe ser 0.04 o si es 0.05, el mínimo de actividad ureásica y 0.1. Dicho sea de paso, se ha visto que actividad ureásica no es un buen indicador. La solubilidad en KOH sí, hay que tratar de que estén en este rango nuestras pastas de soya. La solubilidad en agua también, pero lo más contundente es actividad de inhibidor de tripsina. Y esto ya lo podemos tener en algunos equipos NIR y afortunadamente hay una buena correlación cuando lo hacen ya por química húmeda. Pero vean cómo sigue habiendo desacuerdos entre las instituciones y la industria sobre cuáles son los valores óptimos de calidad en la pasta de soya. Finalmente, termino con esto. También el contenido de proteína fermentable en la dieta tiene efectos en lo que es salud intestinal, en la digestión y en el desarrollo de las aves. Aquí tenemos harina de soya, harina de pluma y harina de pescado y vean cómo tienen diferente porcentaje de proteína cruda fermentable. ¿Qué va a tener esto? A mayor cantidad de proteína fermentable, tenemos una peor calidad de cama. Peor calidad de cama significa una conversión más alta, un menor peso, pero más enfermedades de tipo coccidiosis y de por eso que hay que empezar a evaluar el contenido de proteína fermentable en los ingredientes y utilizar algunos ingredientes un poco más y tratar de tener diferentes fuentes de proteína diferentes a la pasta de soya. Vemos aquí como en pollos de 0 a 14 días o hasta 41 días, a medida que nosotros incrementamos la proteína cruda fermentable, vamos a tener, en el caso de la conversión, un empeoramiento, más mortalidad, y se ve en los dos periodos de crecimiento. Finalmente, entonces, y a manera de resumen, lo que tratamos manipulando o aprovechando las herramientas que tenemos para medir digestibilidad de los nutrientes es tratar de que los nutrientes se queden en esta parte, que se absorban lo más que se pueda en el duodeno y en el yeyuno y que tengamos poco en el ilio. Lo que quede aquí va a ser comida para las bacterias, va a ser menor salud intestinal, menos productividad. Y nada más como reflexión, de los nutrientes que más tenemos para de dónde cortar es el nitrógeno. Del 100% del nitrógeno ingerido, solamente el 40% llega a depositarse en textura. Tenemos 17% de pérdida en las heces y 43% como desechos metabólicos a través de ácido úrico. Nosotros, si mejoramos aquí un 3%, en automático no vamos a tener un 3% en producción, sino que se convierte ese 3%, como vamos a tener más nitrógeno digestible, casi en un 8 o 10% de mejora en la utilización del nitrógeno y menos contaminación. Utilicemos lo que haya disponible, enzimas, algunos otros aditivos para poder hacer más eficiente el trabajo de las enzimas endógenas y de esta manera
poder asimilar mejor los nutrientes. Entonces, dijimos que cada vez esto se va haciendo más eficiente el sistema de producción, tenemos que hacer más o menos, y para ello tenemos que romper la primera barrera, que la mayor cantidad de los nutrientes que van en el alimento lleguen a torrente sanguíneo y minimizar la excreción. Es por un tema económico, pero también por un tema de medioambiental. Hay que contaminar menos y el nitrógeno es uno de los puntos de atención. No hemos hablado de fósforo, pero es otro de los temas también importantes en el tema de digestión. Debemos tener conocimiento de los valores de los nutrientes con base en su digestibilidad y de esta manera vamos a poder hacer fórmulas más económicas, pero con un mínimo riesgo de perder desempeño productivo. Y finalmente, pues esto no termina. Se debe seguir probando aditivos y caracterizar otras fuentes alimenticias para que de esta forma podamos seguir cumpliendo con la responsabilidad social de la agricultura, de producir proteína animal de alto desempeño con menos proteína que consumimos para la industria humana. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a entrar a la fase de preguntas. Le pedimos al doctor Jorge si enciende su cámara también. Listo. Bien. También les comentamos a la gente que nos escucha, si tienen más preguntas, favor de hacerlas llegar al doctor Silvestre Chárraga. Empezamos con la primera pregunta para el doctor Jorge Pérez. Nos dice, en aves ya se habla de producir pollos libres de antibióticos, junto con todos los cambios necesarios para lograrlo. Resulta en tener costos de producción más bajos que con antibióticos. ¿Cree que esto sea posible conseguirlo en cerdos? Desde luego que sí. Nada más recordemos que la parte de hacer investigación en pollos es mucho más sencilla que en los cerdos porque su ciclo de vida es mucho más rápido y en menos espacio podemos tener un mayor número de repeticiones. Pero muchas de las cosas que se están trabajando que avanzan más rápido en el pollo, también las podemos implementar en la parte de los cerdos. Muchos de los productos que hoy en día se utilizan ya en el pollo para no estar utilizando antibióticos también pueden ser utilizados de manera exitosa en la parte de los cerdos. Okay, muchas gracias. Seguimos con una, las voy a ir alternando así para que entren en ritmo los dos. Una pregunta para Víctor. Nos dice, ¿recomiendan el uso de emulsificantes para mejorar la digestión de las grasas, teniendo en cuenta el inmaduro sistema digestivo de las aves y cerdos en etapas tempranas y las cantidades y calidades de nuestras fuentes de energía? Entre pregunta y comentario la redacción, pero sería más bien si tienes algún comentario sobre el uso de los emulsificantes en estas etapas, Víctor. Lo hiciste en la plática, pero si podrías agregar algo. Ok. Primero, es que hay dos comentarios ahí. El de utilizar grasas, utilicemos para los pollos de menos de 10 días las grasas o los aceites que tengamos de mejor calidad. Y el emulsificante funciona muy bien los primeros 10 días. Después de 11, porque lo hicimos en periodos de 11 a 21 días, no tenemos ningún efecto con los emulsificantes. Al contrario, como que atrasa un poquito el desempeño de los pollos. Y las fórmulas sin emulsificante tienden a igualar a las que iban mejor, aunque después nuevamente se quedan atrás las que no llevan emulsificante. Entonces, como que es un tema de entender la fisiología y dónde nos ayuda el emulsificante. Gracias.
Le manda saludos al doctor Jorge Pérez, de Manuel Granados. Pregunta, ¿cómo se puede disminuir el estrés oxidativo celular? ¿Cómo nos afecta el sistema inmunológico el estrés constante por manejos e instalaciones? ¿Recomendarías concentrar los nutrientes en el alimento cuando hay desafíos de salud y así desviar los nutrientes incrementados hacia la respuesta del animal y permitir el desarrollo del animal con menor impacto en crecimiento y conversión alimenticia? No, la respuesta es no, porque lo que vamos a hacer es incrementar la carga metabólica sobre el animal. Y eso lo hemos discutido mucho a lo largo de los años. Se tiene la mala idea de que cuando los animales están enfermos debemos darles una dieta más concentrada y esto va a ser mejor. El organismo está cambiando toda su actividad metabólica para la supervivencia, no para el crecimiento. Entonces, mientras el animal esté enfermo y ese problema nos es más crítico cuando son enfermedades de tipo subclínicas que no vemos una manifestación, las pérdidas son todavía mucho más importantes. Entonces, muchas de las gentes, y no solo cuando los animales están enfermos, te dicen, no, es que si les damos las etapas que vienen con mayor concentración de nutrientes, el animal va a crecer más rápido. Sí, el animal crece más rápido, pero como lo decía Víctor, el dispendio de nutrientes va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque muchos de esos nutrientes no son necesarios, el animal no los va a tener que utilizar y vamos a tener una mayor contaminación ambiental por una mayor descarga de nitrógeno, por ejemplo, que no es necesario que estemos dando al animal. Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a corregir el problema sanitario para que el animal más rápidamente vuelva a un estado de normalidad y pueda expresar el potencial genético que tiene para crecimiento. Es un error cambiar las dietas, concentrarlas. ¿Qué ocurre? Otro error es, por el contrario, dicen, bueno, si el animal no está siendo lo suficientemente eficiente por el problema sanitario, si no conocemos la morbilidad del problema y reducimos el valor de la dieta para ahorrar, ¿qué pasa si la morbilidad es del 50%? El 50% de tu población la vas a limitar y no va a crecer adecuadamente. Entonces, lo mejor es no mover la dieta y ser más eficientes en la parte de diagnóstico y tratamiento del problema infeccioso para tratar de minimizar su impacto, ¿sí? Pero no debemos cometer el error de concentrar las dietas. Muchas gracias, Jorge. Para el doctor Víctor, es un comentario donde nos dicen que realizaron una investigación incrementando la fibra en pollos para estimular el crecimiento del intestino. Se logra, pero la ganancia de peso compensatorio no logra superar la eficiencia económica. ¿Tienes alguna experiencia, Víctor, algún comentario sobre el uso de fibra para mejorar en su momento o a futuro la digestibilidad del alimento? Sí, correcto. Cuando tenemos esos casos hay que ver qué tipo de fibra es, qué cantidad se pone y cuál es el objetivo. Normalmente cuando tenemos 3% de inclusión de una fibra poco soluble, como cáscara de avena, normalmente sí tenemos una recuperación de peso, pero hay algunas otras fuentes de fibra que son muy solubles y en ocasiones tenemos el efecto jaula que causa mucho las fibras o algún desbalance, digamos, en la motilidad que va a hacer que perdamos lo ganado, perdamos lo que hemos ganado en desarrollo de la molleja con algunas otras fugas, ¿no? Entonces hay que ver exactamente qué fibra y no pasarnos, tiene que ser nada más hasta que tenga el efecto. Ahora algo interesante es ver si hay efectos combinados de tamaño de la partícula con fibra. Si tenemos molienda gruesa no necesitaríamos tanta fibra como lo que acabo de decir, ¿no? De 3%. Con menos podríamos tener ya el efecto.
Ok, gracias. Esta pregunta me gustaría escucharlos a los dos. Habla sobre si se pueden considerar más confiables las curvas de NIR obtenidas a partir de mediciones in vivo. ¿Cómo podemos establecer un mínimo de datos o de ecuaciones confiables para estimar valores vía NIR? Porque al final estimamos valores de ingredientes nuevos en base a ecuaciones previas de otro grupo de datos. Está un poco ahí la redacción alterada, pero no sé si nos podrían dar su experiencia en cómo considerar los resultados que nos ofrece NIR en las materias primas que utilizan ustedes en su día a día, en la formulación. Adelante, Víctor, tú primero, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que ya han sido etapas, y la primera etapa en mi caso para utilizar valores del equipo NIR es solamente valores de bromatología. Y hubo casos donde, por ejemplo, el NIR marcaba proteínas de 10 o 11% que las llegó a ver en Nayarit. Y lo primero que decíamos, no, pues es que eso no corresponde. Y se hizo en uno, en otro laboratorio, y lo cierto es que tenían buena robustez, ¿no? Para el bromatológico. El siguiente paso fue tomarle confianza a los valores de energía y de aminoácidos, y fue un poco de lo que traté de platicar ahora, pero siempre ves el valor que te dio el NIR, haces por ecuaciones, y desafortunadamente no podemos hacer muchos estudios en vivo como para corroborar el resultado, pero cuando por ecuaciones o el valor que te da es muy, muy razonable, lo vas a tener. El primer temor es cuando hay un ingrediente nuevo, que lo metas a la formulación sin conocerlo. Me pasó en este año con el garbanzo, y lo primero que tratas de hacer es que no se te mueva el resultado a como vienes. Si ya no se te movió el resultado, pues poco a poco irás afinando el método y la robustez de la curva. Pero hoy utilizo valores de bromatología con mucha confianza. Cuando hay una duda, pues corroboras el resultado con otra curva, o haciéndolo por química húmeda. Aminoácidos digestibles al 100% y energías también. Donde todavía tengo mis reservas, y lo sabe la gente que nos da los servicios en las empresas del NIR, es en el tema de los minerales, calcio, fósforo y sodio. Todavía no hay una buena confiabilidad del resultado, pero todo lo que es bromatología y lo que son aminoácidos y energía lo utilizo al 100%, a menos que haya un valor que no me haga lógica. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo expresado por Víctor. Creo que el NIR es una herramienta muy útil que mucha gente todavía no se anima a utilizar. Y es como todo. Los análisis con animales en vivo cada vez son más difíciles de hacerlo. Cada día tenemos menos apoyos a la investigación, desafortunadamente, en nuestro país, así como también cada día tenemos menos investigadores. Entonces tenemos que confiar en lo que ya se está haciendo. Y como lo dice Víctor, cuando tenemos ingredientes nuevos, yo con el garbanzo trabajé hace muchos años y es un excelente ingrediente. Hay ingredientes que tenemos disponibles en México y que la gente no se anima a utilizarlos porque no los conoce. Y el consejo es muy sencillo. Si no te animas a utilizarlos, pues nunca los vas a conocer. Puedes hacerlo por ensayo y error, o puedes hacerlo incorporando cada vez niveles más altos del ingrediente y estar viendo los resultados. Creo que muchos de los resultados que tenemos hoy en día por empresas que han desarrollado curvas muy robustas para análisis de NIR son importantes. Nosotros en Cerdos ya estamos trabajando también la parte de la
fibra detergente neutra, y muchos de esos valores los obtenemos en el NIR, igual que la parte de energía neta, que quizás está menos explorada por nuestros amigos en las aves, pero mucha de la información que hoy en día tenemos para obtener valores de energía neta viene por resultados de almidón, de fibras que nos entregan los reportes de NIR. Otro punto, con algunos de los productores de enzimas, hemos trabajado ya también en las estimaciones de fósforo digestible liberado a través de las fitasas. ¿Por qué razón? Porque también ya estamos mudando el trabajo a fósforo digestible más que a fósforo disponible, y todavía yo veo renuencia en algunas de las empresas que asesoro a hacer los cambios a fibra detergente neutra, a fósforo digestible, a energía neta. No debemos tenerle miedo al cambio. Eso nos ayuda a formular con mayor precisión y a tener mayores ahorros. Ya tenemos algunas empresas en México, bueno, una que trabaja el NIR Online, cuando en otros países es mucho más utilizado este tipo de tecnología que nos permite mayores ahorros. Entonces es una herramienta que, al igual que Víctor, yo uso y también recomiendo a la gente que la utilice. ¿Cómo ven ustedes las variaciones yo creo que la última compilación fuerte en información de esto son las tablas brasileñas? Con los resultados que nos salen actualmente, sí hay una ligera desviación allí, que en ocasiones sí es importante. ¿Ustedes llegan a notar algo también en eso? Es que mira, Rogelio, si revisamos las publicaciones de las tablas brasileñas, las publicaciones de FEDNA y de otras publicaciones europeas, y con las publicaciones, por ejemplo, del NRC, de repente hay valores donde tenemos diferencias muy grandes y dices, ¿a quién le hago caso? Entonces, lo mejor ahí es recurrir a la química húmeda, ¿sí? Y ver de lo que nos expresan las gentes que se dedican a investigar y hacer estas recopilaciones científicas, cuál está más cercana a la realidad en México. La química húmeda es otra herramienta que no debemos olvidar y que cuando es necesario la tenemos que utilizar. Y bueno, mi comentario es nada más en los ratos de ocio, vale la pena hacer cuadros en Excel comparando ingredientes y ver cómo se mueven. Por ejemplo, las tablas brasileñas en el caso de la valorización de treonina, muy diferente a FEDNA y algunos otros, pero de eso muchas veces te da también la razón de por qué los requerimientos en relación a lisina son diferentes a los demás. Entonces, por conocer, vale la pena hacer muchos comparativos. A veces lo que yo les digo a los que se inician en nutrición, lo que no se vale es armar una tabla de composición de nutrientes con 100% FEDNA y agarrar valores para formular con las tablas brasileñas o al revés, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que conocer el número y tener criterio a la hora de utilizarlo, ¿no? Sí, de hecho, no tenemos muchos ratos de ocio, como dice Víctor, pero yo también trabajo con esos cuadros de Excel donde recopilo la información de muchos datos. Incluso en algunas de mis presentaciones he puesto la recopilación de las recomendaciones de vitaminas y minerales. Y ahí te encuentras unas variaciones impresionantes. Y dices, ¿a quién le hacemos caso? ¿Sí? No es tan sencillo, pero es un buen ejercicio el hacerlo y el analizar cómo llegan a los valores que están recomendando. Hace algunos años yo recuerdo un colega del área de nutrición de vacas que le decía a otro colega, ya decídete, o usas la escuela francesa o usas la escuela americana, pero tú haces una mezcolanza de datos entre ambas escuelas. Obviamente uno de ellos conocía muy bien la escuela francesa y el otro se formó con la escuela americana, pero conoció la escuela francesa. Entonces, tú tienes que tomar lo mejor que hay de información a nivel mundial
y tratar de aplicarlo de la mejor manera en las condiciones que tenemos en nuestro país. Bien, pues muchísimas gracias. Estamos en tiempo. Son comentarios de gente, la verdad, con muy buena experiencia en campo. Vale la pena tomarlos en cuenta. Les agradecemos a nombre de Olmix y sus distribuidores Civet y Sensó el tiempo que nos dieron en esta presentación. Hay algunas preguntas relacionadas con los productos de Olmix. Se las vamos a hacer llegar a la doctora Viridiana para que las conteste por esta vía del correo. Y pues sería todo. Agradecer a Jorge, agradecer a Víctor su tiempo que nos brindaron en esta charla. Gracias a Muchas todos. gracias y gracias Jorge. Gracias Viri, gracias por la presentación y le paso los micrófonos a Ana para unos anuncios por parte de Amena. Muchas gracias. Gracias a Olmix, a sus distribuidores Civet y Sensó. Muchas gracias a Viridiana Gómez por estar aquí con nosotros en la presentación comercial. Muchas gracias igual a Ana Karen por ayudarnos con la organización de este evento. Y pues igual agradecer a nuestros dos ponentes, el doctor Jorge Pérez, al doctor Víctor Valdés, excelentes presentaciones. Igualmente les quiero dar aquí unos anuncios. Tenemos una encuesta muy breve que les voy a poner ahorita en el chat si nos hacen favor de contestarla. Ay, no sé por qué no me deja clicar. Ahí está. Denme un segundito. Ahí está. Ay, no, disculpen. ¿Dónde está el chat? Bueno. Ahorita se las pongo ahí en el chat, les toma menos de un minuto, es rapidísimo. Igualmente les queremos pedir que vayan apartando la fecha del 23 de noviembre. Vamos a estar, es el lunes 23 de noviembre a las 17 horas, vamos a estar hablando del mercado pecuario y la política económica de México. El título todavía está por definir, pero nuestro ponente es el doctor Gerardo Herrera, que tiene un manejo excelente de estos temas. Igualmente, comentarles que el martes 1 de diciembre tenemos nuestro 5º seminario técnico comercial. Se llama El inicio de una nutrición saludable. Es con Adiseo. De ponentes va a estar el doctor Luis Felipe Carón con la ponencia Salud Intestinal e Inmunidad. Y también el doctor Wanderley Quintero con el tema La resiliencia animal y su efecto en la productividad. Aquí está el ID de la reunión, igual yo les voy a estar enviando un correo invitándolos a esta. Les recuerdo, entonces, lunes 23 de noviembre y martes 1 de diciembre. Y pues recordarles a los que estén aquí presentes que tenemos estos espacios todavía disponibles el próximo año para estos mismos tipos de seminario de técnicos comerciales. Son las fechas del 26 de enero, 9 y 23 de febrero, 9 y 23 de marzo, 6 y 20 de abril. Si están interesados, por favor, mandarnos un correo a administración@amena.mx. Y ya para terminar, les recuerdo de nuestro canal de YouTube. Igual buscan en la barra Amena AC y ahí deben de encontrarlo. Ahí están las grabaciones de nuestros seminarios pasados. Finalmente, muchas gracias a ustedes por participar en estos seminarios. Esperamos que esta información les sea de utilidad y volver a agradecer a Olmix por darnos la oportunidad de tener estos ponentes y este espacio.